Cordial saludo a toda la amable audiencia que en este momento está en sintonía con este canal de YouTube en el cual estamos tratando el tema de la acción de tutela y su desarrollo en Colombia. En esta oportunidad vamos a seguir ampliando un tema que es importante, que es el tema de los derechos fundamentales, porque recordemos que la acción de tutela en Colombia es aquella que defiende los derechos constitucionales de carácter fundamental. Ahora bien, aquí para entender el tema de los derechos fundamentales, que ya hemos tratado, que básicamente partía de dos conceptos principales, que por una parte eran los consensos, por una parte, y por otra parte el concepto de dignidad humana. Son derechos fundamentales aquellos que se relacionan con la dignidad humana, que la dignidad humana mirábamos que era el vivir bien, vivir como se quiera y vivir libre de humillaciones. Tres conceptos básicos de la dignidad humana, que en Colombia es un principio, es un valor, es un derecho. Pero también mirábamos que para poder distinguir un derecho fundamental de otro que no lo es necesario establecerlo a partir de los consensos. Que los consensos quiere decir que en determinado momento los representantes del pueblo, los representantes de las naciones, se han reunido y han por medio de documentos aprobado cuáles son los derechos de carácter fundamental, los derechos humanos. Y eso es lo que vamos a entender ahora, que hay dos conceptos, dignidad y consenso para poder establecer cuándo un derecho es fundamental o no. Que lógicamente alguien dirá, ¿y cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos? Se puede decir que son los mismos derechos, pero solamente que para el caso de Colombia, caso concreto de Colombia, se tiene que, aquí en Colombia el concepto de derecho fundamental es un derecho humano, por así decirlo, que se puede defender por medio de acción de tutela. Entonces es como un concepto importante tenerlo en cuenta, pero también derecho fundamental hemos visto que es aquel que se encuentra en los artículos 11 a 41 de la Constitución Política. Es que hay diferentes nociones de derechos fundamentales. Lo que queremos el día de hoy es ayudar a definir cuáles son los derechos fundamentales como tales, pero ya a partir de un recorrido histórico. Vamos a entender muy bien. Entonces, para ello vamos a entrar primero que todo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue una declaración que se aprobó por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia con motivo de la Revolución Francesa, porque eso fue un proceso que se dio en Francia, muy importante, y que desembocó en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue una revolución en la cual se cambió de un Estado monárquico a un Estado liberal. Entonces aquí dice que esta declaración, yo la coloqué en ese enlace, espero que la hayan visto, por Google, se la averigua y ahí este enlace lo obtuve yo. Pues cualquier enlace es útil, solamente que este me parece importante porque aquí todos podemos darnos cuenta. En otros enlaces descarga el archivo PDF y no se puede ver la letra. Bueno, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cumple con una primera condición, que es Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es que fue adoptada por una asamblea, la Asamblea Constituyente Francesa, ¿sí? Y que esta declaración fue aceptada por la Ley de Francia el 5 de octubre de 1789. O sea que fue una declaración aprobada por una reunión de representantes del pueblo. Llegaron a un consenso, llegaron a un acuerdo. Consenso quiere decir acuerdo. Y ese acuerdo se plasmó en esta declaración, que fue un texto escrito. Eso fue un texto escrito, que hoy por hoy lo tenemos aquí en este archivo digital, pero fue un texto escrito, un manuscrito, y donde se plasmó cuáles derechos consideró esa asamblea que eran los derechos del hombre y el ciudadano. Pero miren, ese concepto importante, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿De cuál hombre? ¿De cuál ciudadano? Del ciudadano francés, del hombre francés. No es una declaración propiamente universal, sino solamente para Francia, la Francia de 1789. Pero aquí es el primer concepto, tenemos el consenso, y ¿dónde está el concepto de dignidad humana que distinga un derecho fundamental de otro que no lo es? Y es que dice aquí, por ejemplo, que los hombres, en el artículo 1, han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. O sea que los hombres tienen una condición que es anterior y que ellos han nacido ya libres e iguales, tienen una dignidad. Pero no, aquí en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano no existe como tal el concepto de dignidad humana, no se ha acuñado aún ese concepto. Sin embargo, encontraremos más adelante, o más atrás en el preámbulo inclusive, que también encontramos, que estos derechos que se exponen en la declaración son derechos de carácter natural, imprescriptible y inalienable. O sea, de alguna otra manera ya abordan el concepto de dignidad humana, pero de manera indirecta. O sea, cuando decimos que son derechos naturales, quiere decir que son derechos que le pertenecen al hombre por el hecho de ser hombre. ¿Sí? Que esos derechos son imprescriptibles, o sea, no van a vencer, inalienables, no se pueden vender, no se pueden transferir, porque pertenecen al ser humano y nadie los puede despojar. Aquí en la Declaración Universal
o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el valor principal es la libertad, es el que más se rescata. La igualdad también, pero la libertad es el más importante. Y aquí el artículo 4, la libertad política, consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás, que de alguna u otra manera también tiene que ver con el concepto de la dignidad, entendido como vivir como se quiera. Es un concepto de dignidad humana, vivir como se quiera. Allí está, plasmado. Y bueno, así podemos entender de manera preliminar la dignidad. Y hubo un consenso, hubo un acuerdo. Vamos ahora sí, rápidamente, a entrar a otro concepto, o más bien a otro documento muy importante en la historia de los derechos humanos y también, lógicamente, en la historia de los derechos fundamentales. Y para ello, vamos aquí a digitar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí está. Listo, ya tenemos lista. Y aquí tenemos este documento, tenemos aquí, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, aquí está la declaración, aquí fue el documento escrito, pero vamos a ver aquí, lo pueden descargar por PDF también, hay versión en PDF. Este es un documento del año 1948. También el consenso, miren, Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí estamos hablando de derechos humanos, pero recordemos que los derechos fundamentales son derechos humanos, pero bajo ciertos criterios que vamos a ir decantando poco a poco, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 aprueba esta declaración. Y básicamente también tiene un preámbulo. Pero ¿qué tiene el preámbulo de interesante? Que aquí sí ya aborda el concepto de dignidad humana. Esta declaración se dio después de la Segunda Guerra Mundial, que pues fue una guerra donde hubo muchos millones de muertos. Algunos dicen que fueron 50, otros dicen que fueron 80, otros 100. Independientemente de ello, la Segunda Guerra Mundial, que fue liderada pues o iniciada por Alemania, la Alemania nazi, y bueno, a nivel del mundo, se vació por todo el mundo prácticamente. Fue una guerra que pues vio muchos horrores, donde se violaron muchos derechos, el derecho internacional humanitario se violó en gran manera, y después de ello las naciones llegaron a un acuerdo, dijeron, no, bien es necesario ponerle unos límites a las naciones y poner unos derechos que sirvan como barrera para evitar que ante los conflictos armados se violen de manera masiva esas garantías de los seres humanos. Y por ese motivo aquí en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya es una declaración para todo el mundo, no como la de Francia, que solamente fue para Francia. Es una declaración para todo el mundo. De pronto faltaría aquí la declaración de independencia de, de Estados Unidos, que también contiene una declaración de derechos, pero para el caso particular estamos en estas dos que históricamente son más relevantes. Aquí tenemos el preámbulo que dice que considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana. O sea, aquí sí parte el concepto de dignidad humana. Dice que para que haya libertad, justicia y paz en el mundo es necesario que se reconozca la dignidad humana, la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de los seres humanos. Y si quisiéramos buscar aquí el concepto de dignidad, también aparece, busquemos aquí, dignidad, aquí ya lo tenía listo, dignidad. También aquí en otra parte, en otro párrafo, en el sexto párrafo aparece también el concepto de dignidad. Dice, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, miren, derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona. Las Naciones Unidas, miren, en consenso, han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana. O sea, aquí sí es importante, aquí está el concepto de dignidad y el valor de la persona humana. Y si vamos al artículo número 1, que para el caso nuestro nos interesa, el artículo 1 dice que todos los seres, y es el artículo principal, el que abre, humanos, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí dice que también nace como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. También dice la Declaración de los Derechos Humanos, la universal, que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Entonces aquí sí reconoce el valor de la dignidad, el derecho de la dignidad. Y vamos ahora sí, ya que hemos visto, vamos a ir, porque es una declaración lo que tenemos aquí, es una declaración, pero lo importante es que no solamente quede como declaración, sino que también este documento, la declaración como tal, no es un documento que de alguna u otra manera vincule
o haga obligatorio el cumplimiento de sus derechos en las naciones, una declaración. Por eso ya es importante avanzar al tema de los pactos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es el documento que vamos a ver a continuación. Y aquí lo tenemos. Espero que miren este enlace. Lo abrimos aquí, este enlace muy importante. Que ese es un documento que sí ya obliga. Qué pena, pues la letra es pequeña. Pero lo que quiero decir aquí únicamente es que ya vamos a entrar al concepto de dignidad también. Miren que aquí, y perdón que sea tan pequeño, pero sí nos establece aquí en este aparte, preámbulo, y dice aquí lo siguiente. Dice que considerando conforme a los principios de las Cartas de Naciones Unidas, la libertad, la justicia, la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana. O sea, aquí nuevamente fundamenta que dice que la libertad, la paz y la justicia tienen como base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana. Y aquí dice, reconociendo que estos derechos, los derechos se derivan, dice aquí, de la dignidad inherente a la persona humana. ¿Cuáles derechos? Los que están acá arriba. Los derechos los derechos iguales e inalienables. Bueno, y aquí dice que ya el artículo 1, todos los pueblos tienen derecho a libre determinación, dice el artículo 1. Pero aquí hay un importante concepto, que además de reconocer los derechos humanos, también es importante que tengamos en cuenta que aquí establece de alguna otra manera el origen de la acción de tutela. Cuando dice que, bueno, qué bueno que están los derechos fundamentales, los derechos humanos, importantísimo. Pero aquí sí ya, en el artículo 2, en el literal C, dice algo muy interesante. Dice, en artículo 2, numeral 3, dice que cada uno, qué lástima que no podamos ver aquí, pero dice que cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a garantizar que, ahí voy, a. Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. Miren, dice un recurso efectivo, que toda persona a la cual se le vulnere o se le viole uno de estos derechos que aparecen en este pacto y en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, dice que pueda interponer un recurso efectivo. Y dice aquí, y aun cuando cumpla funciones oficiales, o sea, la autoridad también puede violar derechos humanos, y la autoridad competente judicial, administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial. Entonces aquí sí ya podemos entrar directamente a ver cómo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue firmado por Colombia en 1970, en la década de 70, este pacto, sí, efectivamente estableció en cabeza del Estado colombiano la obligación de establecer un recurso efectivo que pudiera utilizar cualquier ciudadano ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Entonces, miren, ¿qué queremos decir con esto? Para terminar, que, por una parte, los documentos históricos establecieron los derechos humanos que se convirtieron en derechos fundamentales y que, a su vez, este pacto estableció no solamente los derechos civiles y políticos, que son más, sino que también en su artículo 3 estableció que, ese artículo 2, corrijo, ese artículo 2, numeral 3 de ese artículo estableció que los estados partes obligan a establecer un recurso legal efectivo que puedan conocer las autoridades judiciales, administrativas, legislativas, en este caso las autoridades judiciales, para que los ciudadanos pudiesen defender sus derechos, que hayan sido vulnerados ya por las autoridades o por un particular. Y es así como llegamos finalmente a la Constitución Política, donde se establece en su artículo 86, ese importante, aquí estamos en la Constitución Política de Colombia, se establece finalmente en el artículo 86 ese recurso efectivo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estableció para la defensa de los derechos fundamentales, que son los que han sido determinados por consenso y que también se relacionan con la dignidad humana. Dice el artículo 86 que toda persona tendrá acción de tutela, espero que puedan verlo, tendrá acción de tutela ¿para qué? Para la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos sean vulnerados o amenazados con la acción o omisión de cualquier autoridad pública y también más adelante de los particulares. Ese era como el recorrido que quería que miráramos el día de hoy. Muchas gracias por la atención y que sigamos adelante con este canal, apoyándolo, suscribiéndose, dándole me gusta para que podamos seguir promocionando más los derechos fundamentales y sobre todo el ejercicio de la acción de tutela. Muchas gracias.